Todo parece indicar, amigos del canal, que en esta pasada reunión en Múnich, lo más importante, reunión de seguridad, lo más importante no fue la discusión sobre el tema de armas, del envío de armas a Ucrania, sino más bien el tema de esta conversación que no estaba planeada entre Anthony Blinken y el señor Wang Yi de la China, quien fue en representación de Xi Jinping. Aquí se los voy a mostrar al señor Wang Yi, saludando a Anthony Blinken allá mismo en Múnich hace unos días. Pero ¿por qué es tan interesante el tema de la China en el tema geopolítico de la guerra en Ucrania? Que es exactamente sobre lo que vamos a discutir en este video. Hago un paréntesis para recordarles a la querida audiencia que mañana, 1 de la tarde, hora de Colombia, 7 p.m., hora de España, voy a entrevistar en vivo y en directo a Liu Cibaya, esta famosa youtuber que hace unos videos sobre Ucrania allá, sobre el terreno, como se dice. Están todos invitados mañana. Hoy, mientras estamos discutiendo este tema, en Washington, una gran marcha contra la maquinaria de la guerra. Se llama Rage Against War Machine, ira contra la maquinaria de guerra. Y esto era de esperarse, porque Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes y obviamente no todos están a favor del envío de armas. Y los argumentos de estos protestantes, sobre todo el tema del golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en el año 2014 contra un presidente que había sido elegido democráticamente, todas las personas que han muerto en Ucrania, la destrucción de ese país y cómo los mismos ciudadanos ucranianos no pueden hacer algo al respecto, sin contar con todos esos ciudadanos en los Estados Unidos que viven a la intemperie, que duermen a la intemperie, que no tienen ayuda del gobierno. Aparece un hombre bastante controvertido que se llama Lindsey Graham. The structural path we're on here. As long as we help Ukraine with the weapons they need and the economic support, they will fight to the last person. ¿Y saben qué está diciendo este señor? Dicen que el paso, la estructura de lo que se está haciendo en Ucrania es algo perfecto. Mientras le enviemos a Ucrania armas y ayuda, ellos van a poner hasta el último de sus ciudadanos y de sus soldados a disposición para debilitar a Rusia. Este hombre no solamente hizo ese comentario, sino que hizo otro que me pareció interesante mostrárselos a ustedes. They will get sanctioned. And to the Chinese, if you jump on the Putin train now, you're dumber than dirt. It would be like buying a ticket on the Titanic after you saw the movie. Don't do this. The most catastrophic thing that could happen to U.S.-China relationship, in my opinion, is for China to give lethal weapons to Putin in his crime against humanity. That would change everything forever. Esta es una amenaza de este congresista, es una amenaza directa a la China y pone un ejemplo que yo no sé dónde se lo sacó, que él dice que si China continúa enviando ayuda a Rusia, si China se mete en el tema de esta guerra, es lo mismo que comprar un boleto o tiquete, como lo quieran llamar, o pasaje para ir en el Titanic. Luego de haber visto la película, es una amenaza de un congresista que tiene amigos en el Congreso, es una amenaza de parte de Estados Unidos a China. Ahora, en el contexto de lo que está ocurriendo, es muy importante anotar que mañana 20 de febrero del año 2023, aquí frente a costas de Sudáfrica, se inician ejercicios navales. ¿Entre qué países? Rusia, China, Sudáfrica va a participar. Es importante anotar de igual manera que este señor Wang Yi, que estuvo durante 1 hora conversando con Anthony Blinken sobre el tema de los globos y otros temas comerciales, va a iniciar una ronda de conversaciones
mañana lunes 20 de febrero del año 2023, nada más y nada menos que con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Y esto es bastante preocupante para Estados Unidos, puesto que China es una gran potencia, no solamente comercial, sino que es una potencia militar. Y este señor, el encargado de las relaciones diplomáticas de la China, va a estrechar la mano de Vladimir Putin el día de mañana. China es el país que más ayuda le ha brindado a Rusia en la guerra, porque han querido aislar a Rusia y la China le ha ayudado económicamente. Ahora, el comentario de la China es que ellos hasta ahora no han contribuido con armas letales para esta campaña. Cuando le preguntaron a Anthony Blinken, estuvo hace unas horas, sobre el tema de la conversación con Wang Yi, con su homólogo de la China, la periodista muy hábilmente le preguntó si el embajador chino o representante de la diplomacia china había pedido disculpas por el tema de este globo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta después de demorar, de decir un rodeo a la pregunta? El representante Wang Yi no pidió disculpas por el tema de los globos, porque resulta que el comentario de la China al respecto de los globos es que estos globos eran globos de investigación científica meteorológica y que por lo tanto no vieron el sentido real para que el presidente de los Estados Unidos hubiese dado la orden para enviar aviones de combate para destruir el mismo. Y también Wang Yi aprovechó en estas últimas entrevistas que le hicieron en Múnich para tocar un tema comercial que yo mismo desconocía. Es una ley que se llama, esta es una ley de US Chips and Science Act. Es una ley que permite a los Estados Unidos entregarle a los fabricantes de semiconductores en los Estados Unidos 52.700 millones de dólares para no depender de los semiconductores que venían de la China. Entonces este señor Wang Yi dice, no está pues Estados Unidos tan a favor del libre comercio. Esto que están haciendo va en contra de la libre competencia. Es que ahora el asunto más crucial en esta guerra es la China, es el asunto chino que se enfrenta a esta situación de ejercicios navales en el día de mañana, a la visita con Vladimir Putin, y todo esto es bastante preocupante para los Estados Unidos. Mientras tanto, en los Estados Unidos se escala la cantidad de manifestantes que salen a las calles a protestar por el envío de armas a Ucrania. Como hemos visto en los últimos días, el apoyo real en armas de parte de Europa no era tal como el que nos venían diciendo en los últimos días. Inclusive en el tema de los leopardos, muchos de ellos no están funcionando correctamente. Los Abrams que piensan enviarlo de Estados Unidos dicen que no van a ser enviados con la última tecnología, sino con tecnología antigua para que no se los copien. Miren, sobre este señor Wang Yi, algo interesante. Aquí lo vemos en Múnich, estrechando la mano de uno de los ministros de Relaciones Exteriores, del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva. Interesante cómo los chinos hablan con los unos y hablan con los otros, pero en el contexto de lo que está ocurriendo, por mucho que Wang Yi sea un tipo que maneja las relaciones públicas muy bien. Mire, aquí lo vemos saludando al canciller, perdón, esta es una foto del año 2019. Mañana vamos a ver una foto parecida cuando llegue a territorio de la Federación Rusa. Yo tenía aquí una imagen, pero como aquí hubo un diluvio hace unas horas, me entró agua del edificio de enseguida. Estuve un descalabro. Aquí tengo los pies encima de una escalera porque el salón aquí está todo inundado, pero tenía una imagen en la que Wang Yi estrechaba la mano del canciller alemán
una foto bastante curiosa, la forma como él lo saluda. Hoy en día, la situación en torno a la China es bastante preocupante para los Estados Unidos por el asunto de Taiwán, porque también le han preguntado a Wang Yi sobre el tema de Taiwán y lo que él dice al respecto es que Taiwán es parte de la China, que Taiwán, hay fuerzas al interior de Taiwán, separatistas, con conexiones en los Estados Unidos, pero la posición de la China sobre Taiwán es bastante firme de que son un mismo país. La gente espera que si Rusia triunfa en Ucrania, que lo más seguro es que la China va a tomar cartas sobre el asunto en el tema de Taiwán. Hoy en día, y a pesar de todo lo que se piense o se explique sobre el tema, las relaciones entre la China y los Estados Unidos, no se puede tapar los ojos los Estados Unidos. Si usted viaja al país del norte y usted va a cualquier supermercado, cualquier hardware store o cualquier lugar donde vendan artefactos o productos, casi todos vienen de la China. Que quiera Estados Unidos continuar sancionando a la China. Y como lo han anunciado, que si se descubre que la China le vende armas letales a Rusia, que las sanciones van a ser terribles. Yo creo que en medio de tantas amenazas, lo que es algo concreto es la visita de Wang Yi mañana a Vladimir Putin y lo que van a conversar. Lo que hay que estar muy al tanto es el discurso de Biden este próximo martes desde Polonia. Hay que estar muy atento al discurso de Putin este mismo martes al Consejo de la Federación y hay que estar también muy pendiente del discurso que esperan algunos analistas políticos y de guerra, el discurso de Xi Jinping el próximo viernes sobre el mismo tema, la guerra de Ucrania. Y vamos a estar muy pendientes del desenlace de esta marcha, que fue la primera en el día de hoy, marcha en Washington hacia la Casa Blanca, que se llama Rage Against the War Machine, ira contra la maquinaria de guerra, amigos del canal. Los espero mañana a la 1 en punto PM de Colombia, 7 PM hora de España, para esta entrevista con esta bella mujer, muy inteligente, muy pilosa. A todos los espero y por favor suscríbanse al canal de esta niña Liu. Los espero mañana. Felicidades a todos.